al libro de Jeremías. Libro de Jeremías. Gracias, una vez más tengo que agradecer porque estamos con otro público. Quiero agradecer a este equipo de alabanzas, al equipo de acompañamiento, al equipo de alabanzas que canta aquí. De verdad que ese servicio de cantos muy bueno, lo hemos disfrutado y hay varias personas que también, creo que no he sido yo solo. Hay muchas personas que lo están disfrutando. Yo quiero invitarles a orar en este momento. Padre querido, glorificado es tu nombre. Te agradecemos en esta oportunidad por el cuidado que tú tienes de nosotros. Gracias porque nos escuchas. Gracias porque siempre estás con nosotros. Pedimos que tu palabra en este momento nos hable y que podamos recibirla como un mensaje que tú nos envíes para que nuestras vidas cada día más se acerquen a ti. Gracias por escucharnos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos con nosotros a la joven Padilla, Yulisa Padilla, que nos visita desde Nagua. Qué bueno que está con nosotros hoy. Y también tenemos a otras personas, pero quiero agradecer de manera especial porque tenemos con nosotros al profe Francisco aquí en su iglesia, después de hace unos días que se nos va. No se preocupe, usted no es que se nos fue, usted es de aquí y es de allá. Agradecemos a cada uno de ustedes que han venido para alabar el nombre del Señor en esta mañana. Miren, a veces cuando uno va a hablar dos veces y tiene casi el mismo público, a veces uno dice cosas pensando que la dijo en el otro público y de repente a veces hace alguna alusión y dice, como decía ahorita, pero realmente tenemos la dificultad y es que no tenemos al mismo público, tenemos públicos diferentes. Yo quiero abrir la palabra de Dios para que nosotros veamos cómo Dios trabaja, cómo Dios nos busca, cómo Dios nos persigue con el fin de proporcionarnos la salvación. Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 33, tienen un mensaje que quiero que nosotros veamos en esta mañana. Jeremías 31, versículos 31 al 33. ¿Podemos leerlo allí? Dice, vienen días, dice el Señor, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día en que le tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Es maravilloso este texto, porque aquí se nos habla
de un pacto que el Señor quería establecer con su pueblo. Dios siempre ha querido establecer la humanidad desde el momento de la creación, cuando Dios formó a una pareja allí en el huerto del Edén. Dios lo formó con el fin de que vivieran para siempre, lo formó con el fin de bendecirlo, con el fin de prosperarlo, y Dios lo formó con un propósito especial, pero Dios estableció un pacto con ellos. Dios quería cuidarlo, Dios quería ser su Dios, Él quería ser su sustentador, su proveedor. Y Dios siempre ha tenido el deseo de establecer pacto con su pueblo. Recuerdo que al momento del pueblo salir de la esclavitud egipcia, nosotros recordamos bien que el pueblo duró 430 años cautivos en Egipto, no viviendo un estilo de vida muy placentero ni agradable. Obviamente la esclavitud nunca será agradable, no importa el tipo de esclavitud que la gente tenga, la esclavitud nunca será agradable. No importa que viva en el palacio como tocaba Daniel, o que viva en la parte más marginada, la esclavitud nunca será agradable. El pueblo vivía en esclavitud en Egipto y Dios los liberó. Algo que me llama la atención es que cuando Dios libera al pueblo, Dios hace de ellos como una elección para constituirlo como nación. Éxodo 19:5, por ejemplo, aparece allí que dice que Dios los eligió, y dice Éxodo 19:5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro dentro de todos los pueblos de la tierra. Dios los estaba eligiendo, pero no para cualquier cosa. Dios los estaba eligiendo para que fueran sus representantes. Dios estaba entrando en pacto con ellos para bendecirlos. Y no solo para bendecirlo a ellos, sino para que otros recibieran bendición a través de ellos. Y cuando Dios los elige con un propósito. Los elige con el fin de salvarlos. Porque detrás de toda elección de Dios, detrás de todo pacto que Dios hace con el ser humano, el deseo de Dios es salvar. El plan, la intención final de Dios es salvarnos. Y Dios eligió a este pueblo para salvarlo y decide entrar en pacto con ellos. Ahora, cuando Dios los elige, una de las cosas que continuamente ellos entran en pacto con Dios, pero una de las cosas que se ven siempre en los pactos es que los pactos, para mantenerse, siempre necesitan del acuerdo de ambas partes. Siempre que se hacen pactos o acuerdos, necesitan de la fidelidad de ¿quiénes? De ambas partes. O sea, y no puede haber un pacto que yo lo sostenga con alguien y que solamente él cumpla su parte, porque el pacto automáticamente, ¿qué pasa? Se invalida, se rompe ese pacto. Eso pasa por lo regular con los pactos que se hacen matrimoniales. Se hace un pacto matrimonial dentro de una pareja que hoy contrae nupcias, feliz de la vida, se siente contento, está dispuesto a vivir la eternidad, pero cuando hay uno de los dos y ya no está dispuesto a seguir con el pacto, ¿qué pasa con ese pacto? Se invalida. Dios entró en pacto con su pueblo y como decía, los pactos necesitan de la fidelidad, de que haya mutua fidelidad. En aquel entonces, en esa mentalidad, en esa mentalidad oriental, era una costumbre que se establecieran pactos, que existieran alianzas. Los pactos eran como un tipo de alianza en el cual la gente, por ejemplo, en hebreo significa, puede traducirse como concierto, o sea, donde ambos concertan, hacen un acuerdo, significa alianza, significa pacto o testamento, donde la gente está acordando guardar cada uno su parte. Y en estos términos, Dios decide establecer alianza con su pueblo. Las alianzas debían ser generalmente para beneficiarse el uno al otro, pero nosotros miramos que la alianza que Dios hace con el pueblo,
Dios no tiene beneficio con nosotros. Cuando Dios hace alianza con nosotros, es siempre para bendecirnos. O sea, nunca Dios nos está haciendo una alianza donde Él vaya a obtener algún bien, algún favor, algún beneficio de parte de nosotros. Cuando Dios establece una alianza con el pueblo, Dios la establece, pero el único que va a recibir bendición es el pueblo. Porque Dios no necesita nada. Dios no necesita tu adoración. Dios no necesita tu dinero. Dios no necesita tu persona. Pero Él te busca porque Él te ama. Y yo doy gloria a Dios. Porque Dios nos busca solo por amor. No hay nada que nosotros podamos darle a Dios que represente algún beneficio para Él. Pero cuando Él establece su alianza con nosotros, es para bendecirnos. Ahora bien, esta gente de esa área siempre veían las alianzas como algo sagrado. Y habían acuerdos dentro de esas alianzas. Después que una alianza se establecía, no había nada que pudiera justificar eso, porque se entiende que esa alianza debía durar para siempre, a menos que en el acuerdo se hiciera constar que tenía una fecha límite de vencimiento. Las alianzas, los acuerdos, eran acuerdos o alianzas que se hacían con el fin de que duraran para siempre. Y Dios decidió hacer una alianza con nosotros. Dios decidió hacer un pacto con nosotros. Y algo que me llama la atención es que en un pacto que se lleva a cabo entre desiguales, escuche bien, un pacto que se lleva a acuerdo, una alianza, un pacto que se hace entre desiguales, siempre el mayor es quien establece las condiciones de dicho pacto. Por ejemplo, Dios es quien establece las condiciones del pacto. Dios es quien dice cómo van a ser las cosas. Y me gusta porque Dios lo hace para bendecirnos. Dios estableció las condiciones, privilegios y responsabilidades de nuestro pacto. Moisés, yo recuerdo que al momento de establecer pacto con el pueblo, Moisés lo hizo con sangre. Yo no sé si ustedes recuerdan que Moisés derramó una parte de sangre sobre el altar y después derramó la otra ¿sobre qué? Sobre el pueblo. Y Israel como pueblo siempre estuvo violentando el pacto que Dios había hecho con ellos. ¿Ustedes recuerdan cuando invalidaron su pacto? Un momento después, leímos Éxodo capítulo 19:5, donde Dios lo llamaba a establecer un pacto, donde Dios le había dado la ley, donde Dios había establecido un pacto para vivir en fidelidad. Y el pacto de esa ley, Dios nunca quiso que estuvieran simplemente en tablas de piedra. Dios quería que esa ley se estableciera en nuestros corazones. Él no quería que simplemente estuvieran en tablas de piedra. En tablas de piedra simplemente era el deseo de mostrarle al pueblo la durabilidad de esa ley. Porque al escribirlo en tablas de piedra, con este hecho, le decía al pueblo que esa ley era inmutable, que esa ley debía permanecer para siempre. Esa ley no era perecedera. Esa ley no era un acuerdo efímero donde tenía un vencimiento cercano. No, era una ley que debía durar para siempre. Por eso en tablas de piedra. Y ahora cuando nosotros miramos, Moisés hace el pacto, lo llama a hacer el pacto, Éxodo 19, Éxodo capítulo 20, le da el pacto, hace la alianza con el pueblo. Pero en Génesis 24, usted encuentra lamentablemente cómo ellos aparecen rompiendo el pacto. Y cuando Moisés se ausentó, el pueblo no duró mucho en olvidarse de lo que había prometido. Y ustedes recuerdan, una de los puntos especiales en este pacto que constituía en ese momento la ley, era la adoración solo a Dios, donde no se debía tener dioses ajenos, donde debían honrar a Dios por encima de todas las cosas. Y ahora nosotros encontramos a este pueblo que debía honrar a Dios
lo encontramos que se había corrompido la mayor parte y estaba haciendo ¿qué cosa? Alrededor de un becerro. Estaban adorándolo. Estaban rindiéndole pleitesía a un becerro de oro. Y Dios constantemente, esa dinámica que nosotros vemos ahí, era la dinámica que el pueblo siguió. El pueblo siempre se apartaba, se ponía de acuerdo con Dios, prometía fidelidad, pero constantemente, ¿qué pasaba? Se apartaba. El pueblo se apartaba. Y yo les pregunto, hoy ya no tenemos al pueblo de Israel, pero usted y yo nos ponemos a analizar nuestras propias vidas y nos damos cuenta cuántas veces nosotros nos hemos apartado de cosas que le hemos prometido a Dios. ¿Se ha apartado usted en algún momento? ¿Ha decidido usted? A veces no lo hacemos como queriendo, ¿verdad? Pero muchas veces nos hemos apartado de esas promesas que el Señor nos ha hecho. Muchas veces nos hemos apartado de esas promesas que el Señor nos ha llamado a cumplir. Y nosotros constantemente nos hemos apartado, pero Dios siempre ha estado buscándonos porque Dios quiere salvarnos. Dios nos ha estado buscando por amor porque Él siempre ha querido salvarnos. Y ahora nosotros miramos que el pueblo que había sido llamado a permanecer fiel a Dios, ese pueblo estaba siguiendo ahora y adorando un becerro de oro. Ustedes recuerdan que para hacer ese becerro de oro empezaron a buscar y a recolectar oro. ¿Dentro de quiénes? ¿Dentro de quiénes? ¿Dentro de qué gente empezaron a recoger oro? Empezaron a recoger oro dentro de todo el pueblo. Y cuando lo recogieron, Aarón, que era un experto, entonces creó un becerro. Cuando llega Moisés, nos damos cuenta de una cosa, que Moisés hizo un llamado. Yo no sé si ustedes recuerdan bien cuando Moisés hace ese llamado. Moisés hace un llamado definitivo. Los que están de parte de Dios los llama a un lado. O sea, siempre habrá una división, siempre habrá unos que deciden romper el pacto, quebrar el pacto, y otros que deciden seguir siendo fiel a Dios. Nosotros estamos llamados a seguir siendo fiel a Dios, aun cuando haya muchos que violenten el pacto que han hecho con su Dios. Y es un llamado de fidelidad, es un llamado de seguir lo que Dios nos ha mandado, es un llamado a seguir lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Y dice allí que Moisés quebró las tablas. Generalmente, cuando el pacto era invalidado en la antigüedad, es cuando cualquier alianza era rota, ese pacto debía ser roto también. Por eso, en aquel momento, ustedes saben, Moisés no debió hacerlo, pero Moisés quebró las tablas de la ley y tiró esas tablas allí. Ustedes recuerdan que Dios tuvo otra vez que volver a darle otras tablas. Me llama la atención que Dios ha querido establecer ese pacto con nosotros, un pacto de fidelidad en el cual nosotros podamos estar siendo fieles a Él en todo momento, que nosotros podamos mantener nuestra fidelidad a Dios por encima de todo. Y por eso, más que escribir ese pacto en tablas de piedra, Dios ha querido agarrar y escribirlo en nuestros corazones, y es lo que quiero que leamos una vez más en Jeremías 31, 31 al 33. Dice allí, Jeremías 31, 31 al 33. Dice, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui como un marido para ellos, dice Jehová. Porque este es el pacto que haré con la casa de Jehová. Pondré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. El deseo de Dios, más que escribir, más que nosotros tengamos la ley en dos tablas,
más que, y habla como de, eso da como la impresión, la idea de que Dios lo que quiere no es que nosotros tengamos simplemente una religión externa. Lo que Dios quiere es internalizarla en nuestro corazón. Lo que Dios quiere más que nosotros que vivamos simplemente por reglamento, lo que Dios quiere es que esos reglamentos transformen nuestros corazones. Porque Dios no está buscando simplemente que nosotros veamos la ley y nos acordemos cuando la veamos escrita. Dios quiere que eso esté en nuestro corazón y rija nuestra conducta, que rija nuestros pensamientos, que rija nuestros deseos, que rija nuestro modo de hablar, que rija nuestro modo de pensar. Porque cuando la ley es internalizada en nuestro corazón, entonces nuestras vidas andarán de manera diferente. Dios está queriendo establecer alianza con nosotros. Dios todavía quiere establecer pacto con su pueblo, pero Dios quiere establecer un pacto que genere cambios en nuestra vida espiritual. Dios quiere establecer pacto que nos lleve a crecer en nuestra vida espiritual. Él no solamente quiere que nosotros veamos una ley ahí, Él quiere que esa ley cambie nuestro corazón y nuestra manera de ver las cosas. Como decía anteriormente, cuando nosotros somos cambiados, es cuando Cristo entra al corazón. Nuestros conceptos cambian, nuestra mente cambia, la manera de ver las cosas cambia, la manera de pensar cambia. Y veíamos en el tema anterior que cité a Pablo, recuerdo que Pablo cambió tanto que ustedes recuerdan que cuando Pablo se encontró con Cristo, Pablo tenía un concepto que era como de Jerusalén para todo el mundo, pero cuando Cristo se encuentra con él, porque Cristo salió a buscarlo, si bien Pablo iba en el camino, quien salió detrás de él fue Cristo. Cuando Cristo se encuentra con él, ahora Pablo cambia totalmente su vida, cambia totalmente su rumbo, y ahora Pablo, de ir de Jerusalén al mundo, no, él quería que del mundo vinieran a Jerusalén, pero cuando Cristo entra a su vida, entonces ahora él ve un cambio de concepto. Ahora Pablo quiere ir de Jerusalén, entonces cambia de Jerusalén a todo el mundo. Por eso en vez de él ahora decir vengan y perseguir para que vengan, ahora él, cambiado totalmente por Cristo, ahora él sale, ahora él va, él entiende el mensaje, porque nuestros conceptos, nuestra orientación, nuestra vida, todo cambia cuando Cristo se apodera, cuando Cristo es entronizado en nuestra mente y en nuestro corazón. Dios quiere hacer de nuestras vidas cambiantes, vidas que tienen impacto con Dios, vidas que sostengan la alianza, vidas que se mantengan fieles a Dios por encima de todas las cosas, vidas que no vean la ley como un pesar. Y ahí usted sabe que hay gente todavía que ven la ley, que ven los mandamientos, que ven el pacto, la alianza, que ven todo lo que Dios hace con ellos, lo ven como un pesar. Ofrenda, porque lo otro es ofrenda también, pero no conseguir trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque usted sabe, yo guardo el sábado. Es como si dijeran, vaya por ofrenda, le pongo la palabra inversión. Eso de tu vaca. No existe real. Así, eso pues yo te voy a recordar. Recuerde que yo lo usted fue creado y diseñado por Dios para que viviera reconociendo la voluntad de Dios. Cuando yo hablo si el trabajo choca con el sábado, la gente es va el trabajo que choca con el sábado, no es el sábado con el trabajo. O sea, no es que ahora yo guardo el sábado y ahora esto es un problema, el sábado es un problema, no, el problema es el trabajo que le están exigiendo el sábado. ¿Me di a entender? El sábado no es un problema, es verdad, tú no puedes decir, el sábado es un problema. Como una bendición. Dígalo no sea orgulloso, pero dígalo como fuerza para la gloria de Dios. Yo observo el día del Señor. Yo no trabajo el sábado. No lo vea como a lo inverso. Es como si queremos a veces excusar. Toda la vida la gente trabajaba lunes a veces que nosotros nos excusamos por ser cristianos. Bueno, en la casa, yo no puedo ir porque yo de la familia, como que eso es un el lunes está viernes. Toda la vida. Y la gente debería entenderlo. No dijo esto. Lo único que Dios mandó otra pandemia. Pero Dios quiere que nosotros no veamos las leyes en dos tablas de piedra. Cuando vemos la ley todavía en dos tablas de piedra, vemos todavía pesar cuando tenemos que obedecer. Miramos algo que nos señala, eso está mal, tengo que cambiarlo. No,
Dios quiere operar cambios, Dios quiere hacerlo a lo interno, Dios quiere escribir la ley en nuestra mente y en nuestro corazón para que nosotros veamos como una bendición obedecer a Dios, y lo que no agrada a Dios, entonces nosotros lo detestemos, que nosotros lo desechemos de manera natural. Por eso era que Dios estaba preocupado por plasmar esa ley en su mente y en su corazón, porque cuando la ley estuviera en su mente y en su corazón, inmediatamente iban a ver como una bendición el servirle a Dios. Al día de hoy, nosotros podemos decir que es una bendición servirle a Dios, que es una bendición obedecerle, que es una bendición honrarle, es una bendición ser diferente y observar el día de reposo, sábado, cuando la mayoría no lo hace. Es una bendición para nosotros ser parte de este pueblo, y yo doy gloria a Dios. No debemos excusarnos por serlo. Al contrario, es una bendición serlo. Yo sé que el plan de Dios es escribir eso en nuestra mente y en nuestro corazón, para que nosotros lleguemos al punto de que honrar a Dios nos provoque gozo. Que eso sea nuestra satisfacción. Si encontramos gozo en muchas cosas en esta vida, el mayor gozo de nosotros lo constituye estar honrando y glorificando el nombre de Dios. Eso debe ser la gran bendición de nuestra vida. Eso debe ser el gozo que nos motive a vivir una vida diferente. O sea, cuando Dios le dice no tendrás dioses ajenos delante de ti, lo que le está dando es la oportunidad de vivir a plenitud, lo que le está dando la oportunidad de que ellos no tengan que vivir de esa manera, que evitarles que tengan que sacrificar a su hijo, evitar que tengan que hacer incluso perder a familia de esa manera. O sea, cuando Dios dice no tendrás dioses ajenos a mí, dioses ajenos delante de mí, no está haciéndole una prohibición, lo que le está dando es la bendición de vivir a plenitud. Por eso es una bendición. Cada vez que nosotros miramos lo que Dios nos ha mandado en su palabra, es para bendición de nosotros. Incluso Dios quiere que nosotros tengamos la ley escrita en nuestra mente, en nuestro corazón, porque Él quiere que de manera natural, lo que quería Dios es, lo que busca Dios es que nosotros de manera natural glorifiquemos el nombre de Dios. Que glorificar a Dios no sea ya más un pesar, que glorificar a Dios no sea una carga para nuestra vida, que glorificar a Dios se convierta en el anhelo supremo de nuestro ser, que se convierta en el gozo de nuestras vidas. Dios quiere que eso se convierta para nosotros en ese gozo. Y que ese conocer de Dios, por eso quiero leer, ya finalizando, quiero leer el versículo 34. Lo que Dios quería con esto, con que se escribiera en su corazón y en su mente, era lo siguiente. Versículo 34, Jeremías 31-34 dice: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Gloria a Dios. Lo que Dios está diciendo no es: yo quiero escribir mi ley en tu mente y en tu corazón. Es para que tú me conozcas de manera individual. Anteriormente existía mucho que los padres se comieron la uva agria, y como dice el versículo, así mismo lo dice, déjame ver, creo que es el 29 que lo dice ese mismo versículo. Versículo 29. Jeremías 31-29 dice eso. Dice: en aquellos días no se dirá más, los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les da la dentera. O sea, lo que Dios quiere no es que ahora uno pague por otro. O sea, el pueblo, cuando haya un rey malo, el pueblo, eso siempre va a pasar, ¿verdad? Siempre, pero no, ahora no es de manera colectiva. El juicio no va a ser de manera colectiva. Lo que Dios quiere es que cada uno conozca a Dios de manera individual,
para que nadie tenga la consecuencia del otro. Que cada uno me conocerá, dice, desde el mayor hasta el menor, y yo no me acordaré más de sus pecados. Dios quiere que cada uno lo conozca de manera individual. Y eso solo puede ocurrir cuando la ley es escrita en nuestra mente y en nuestros corazones. Cuando ya no es algo para el pueblo, es algo que está internalizado en mi corazón, en mi vida, en mi ser. Y eso me motiva a actuar. Ya yo no actúo por lo que dice el pueblo, yo actúo por lo que Dios ha hecho en mí. Dios escribió su ley en mi mente y en mi corazón, y Dios está haciendo de mí una nueva criatura. Dios me está transformando, Dios está haciendo de mí alguien diferente, alguien que encuentra gozo en glorificar a Dios, alguien que encuentra gozo en servirle a Dios, alguien que encuentra gozo en ser un canal de bendición para otros como Dios lo manda. Entonces, eso es lo que Dios ha querido constituir de nosotros hoy. Por eso es que nosotros lo conozcamos de manera individual. No es que ahora nadie enseñe al otro a conocer a Dios. Él dice, y ya nadie enseñará más a su hermano diciendo, conoce tú al Señor, porque todos me conocerán desde el mayor hasta el menor. Lo que Dios quiere es que cada uno tenga un conocimiento cabal de Dios de manera individual. No porque mis padres lo conozcan, no porque mis amigos lo conozcan, sino porque yo lo conozca de manera individual. Queremos nosotros conocer a Dios de manera individual. El llamado es individual. Es un llamado que no es para, es verdad que se promueve que dentro de la familia tenemos que buscar a Dios, y eso es así, pero cada uno tiene que conocerlo individual. Eso no es un asunto de familia, no es una herencia de familia. Usted no puede conocer a Dios porque su papá es espiritual y usted lo abrazó. Usted no empieza a ser espiritual por eso, porque la espiritualidad no es como un perfume. Aunque no es como un buen perfume, ¿verdad? Que usted abrazó a esa persona y llegó con el olor a su casa. Usted abrazó a una persona espiritual y eso no se transfiere. Lo que usted puede conseguir es que eso lo motive a usted a arreglar su vida con Dios. Y por eso es como un perfume hasta cierto punto, porque no se pega, pero puede motivar. Puede motivar. Pero Dios quiere que cada uno lo busque de manera individual, que lo conozcamos de manera individual, que crezcamos espiritualmente de manera individual. Y Él pronto vendrá a buscarnos a todos, pero también de manera individual. Dios no viene a buscar a su iglesia, Dios te viene a buscar a ti, porque tú eres su iglesia. Yo soy su iglesia. O sea, Él no viene a buscar un nombre de manera corporativa. Dios viene a buscar individuos que se hayan preparado, que lo hayan conocido y que lo hayan amado. Por eso, pero eso no quiere que, por eso es imposible Él venir a buscar a alguien que simplemente ve la ley como algo que, bueno, ya la ley lo dice, hay que hacerlo. Usted sabe, como a veces cuando usted va rápido, yo no sé si a usted le ha pasado, que usted conduciendo va rápido, quiere llegar rápido a ese lugar, y antes de usted llegar al semáforo rojo. ¿A cuántos le ha ido la mente? Ha pasado la mente, aunque el carro ha estado parado ahí. A mí me ha pasado. En mi mente ha pasado el semáforo, pero el carro estoy aquí porque hay una ley que yo no debo hacer eso. ¿Me di a entender? O sea, yo estoy obedeciendo a esa luz. O sea, la ley, pero porque hay una luz que me lo está indicando. Y quiero, obviamente tengo el deseo de obedecerla, pero hay veces que voy tan rápido que usted dice, oye, tengo que parar, no puedo hacer eso. Pero lo que Dios quiere no es que simplemente la luz me detenga. Lo que Dios quiere es transformarme, que encuentre gozo en detenerme. ¿Me di a entender? Lo que Dios quiere es transformarme a tal punto que lo que me motive sea lo que yo tenga un gozo, no importa cuán rápido yo vaya, que yo encuentre un gozo inmenso en detenerme. Entonces eso es la ley escrita en el corazón. Dios quiere cambios en nuestra vida. Y los cambios necesariamente se operan de adentro hacia afuera. Lo que dentro anda bien, afuera
irá cambiando. Es verdad que el cambio no se provocará de la noche a la mañana, porque los cambios en la vida de los seres humanos toman tiempo, pero Dios quiere escribir su ley en nuestras mentes, dar el pacto con nosotros y que nosotros permanezcamos fieles a él. El pacto con Dios debe ser un pacto que nosotros lo hagamos, que es un pacto de amor. Y quiero invitarles a orar en este momento y que juntos le pidamos a Dios que nos ayude a saber que en el pacto que Dios establece con nosotros, el mayor, recuerden, en la alianza que se ansía en Oriente, el mayor es quien establece. Y bueno, yo no creo que eso sea solo en Oriente. Doctor, ¿qué usted me dice? Los pactos, casi siempre las alianzas o los pactos que se hacen, casi siempre el mayor es quien pone las condiciones. ¿Hay alguna ley para eso? Contrato de adhesión. Ok. Gracias, doctor. Ya voy a saber esa frase. Contrato de adhesión. Y eso es así. El mayor es quien establece la condición y nosotros nos adherimos, ¿verdad? Seguimos, endosamos eso que... Ahora, Dios, a veces cuando nosotros miramos en muchos contratos que nosotros firmamos aquí, naturalmente, muchos de ellos están en beneficio, el mayor beneficio es para quién, para los que lo ponen. Pero en Dios encontramos algo totalmente distinto. Porque Dios hace pacto con nosotros y el pacto es 90-10 o 90-10, no, yo creo que esto es 100 totalmente para nosotros. Porque Él no necesita nada en lo absoluto de nosotros y Él solamente lo hace para bendecirnos. Que Dios nos bendiga en esta hora y que nos ayude a ponerlo siempre en primer lugar, a dejar que Él tome control de nuestras vidas, a que nosotros podamos aceptar las condiciones que Dios pone, porque las condiciones que Él pone no son para incomodarnos, son para bendecirnos. Y cuando Él escriba la ley en nuestras mentes, en nuestros corazones, lo que Dios quiere hacer es que nosotros encontremos gozo en honrarle y obedecer. Que Dios nos bendiga. A los que están conectados por Zoom, que Dios les bendiga. A los que han estado conectados por Facebook también, en esta transmisión, que Dios les guarde, que a ambos, a cada uno y a nosotros que estamos aquí, Dios nos ayude a que su ley esté escrita en nuestro corazón y en nuestras mentes. Que podamos ser personas que nos gocemos en obedecerle a Dios. Dios nos bendiga. Queremos orar en esta hora. Vamos a pedirle a los que estamos aquí, estar de pie, por favor, para orar y concluir. Padre nuestro, glorificamos tu nombre. Te agradecemos por darnos la vida, la oportunidad de compartir en este momento tu palabra, de estudiar estos versículos que nos hablan de lo que tú quieres hacer, Señor, por nosotros y en nosotros. Haznos cada día instrumentos tuyos, pero personas que podamos individualmente conocerte, que tú pongas tu ley en nuestra mente y corazones y que nosotros podamos individualmente desarrollar una relación que nos ayude a conocer. Porque cuando tú vengas por segunda vez, dice tu palabra que tú vendrás y os tomaré, como tú dices, en Juan, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. O sea, personas que sean parte de ti, personas que te tengamos en el corazón. Haznos recipientes útiles de tu gracia, que podamos predicar el mensaje a otros, Señor, que te conozcan a ti y que podamos seguir dando lo mejor de nosotros para gloria a tu nombre. Danos la victoria en esta semana, en los diferentes planes, próximo fin de semana en el que hemos de participar
visitadores, este campolín virtual, un evento nuevo. Queremos pedirte que sea de bendición para ellos. A las diferentes actividades de esta semana, bendícelo. Bendice a los diferentes hermanos y hermanas que han estado con problemas de salud y de manera especial también volvemos a interceder por la familia de nuestra hermana Susana. Que tú seas con ellos y que les proporciones el consuelo que ellos necesitan. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, Dios les bendiga a todos. Igual,